Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por un día más que nos permites escuchar de tu palabra, Señor. Aún en estas situaciones, Señor, de adversidad, Señor. Queremos alimentarnos, queremos gozarnos, queremos saber, Señor, que tú eres un Dios que está en control y que tú, Señor, siempre, siempre cuidas de nosotros y que tú eres un Dios del cual, Señor, no hay nada imposible y podemos confiar ciegamente, Señor. Pero también, Señor, nos has dado esa ser prudente, Señor, ese buscar siempre el no caer en tentarte, Señor, y cuidarnos, Señor, pues esta enfermedad ya llegó a todo el mundo, Señor, y pues no queremos realmente caer en querer forzarte, Señor, a hacer algo pues solo por nuestras decisiones incorrectas, Señor. Bendícenos como iglesia, bendice a cada persona que está en esta obra, Señor, Casa sobre la Roca, al igual a las personas que van a escuchar por redes sociales, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que esta palabra realmente cambie nuestras vidas, día a día seamos más como tú y que verdaderamente reflejemos tu luz, tu amor, tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Continuamos con Marcos capítulo 11, versículo del 12 al 26. Tema: la maldición de la higuera estéril y la purificación del templo. Marcos 11, versículo 12 en adelante dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vamos a hacer una pausa acá. Este pasaje tenemos que saber que simbólicamente representa a Israel, pero tristemente una Israel alejada de Dios, una Israel que ya no llevaba a cabo el propósito de Dios. El Señor Jesús estaba viendo en Israel, pues, que no había evidencia de ser una nación que fue rescatada de la esclavitud, que no había evidencia de una Israel que había sido guiada por Dios y dependiente de Dios. Y ese Israel exteriormente se veía como un árbol con hojas, un árbol frondoso, hermoso tal vez, pero sin fruto. Y esto muestra claramente la falsedad, la hipocresía, la religiosidad, muestra a un Israel sin vida. Y esto es lo que el Señor Jesucristo condenó y condena hoy día. Esa nación había adoptado una forma religiosa, sin energía espiritual. Habían convertido la revelación que Dios les había entregado a través de las Escrituras en una farsa. Es triste, es lamentable, ¿no? Porque una obra divina fue convertida en una obra de teatro donde las máscaras religiosas eran las que estaban al frente. ¿Y solo para qué? Para obtener vanagloria, no el enfoque de Dios, no las almas, no la misericordia, no la piedad, no el amor, sino la vanagloria y ganancias deshonestas. Desvirtuando así, pues, la revelación que Dios les había entregado, dirigiendo a las personas no a Dios, sino a un camino de perdición y no de salvación. Ahora bien, hoy día la iglesia, nosotros debemos ver esto para que podamos volver a la verdad, para que no caigamos en esos ejemplos. Debemos no solo enseñar parte de la palabra, porque muchas iglesias enseñan, pero no enseñan la verdad absoluta. Tal vez lo hacen por temor a que la gente se vaya y por otros motivos, ¿no? Enseñan una verdad a medias, y esto no es correcto porque Satanás trabaja así. Lo hemos visto desde Génesis y lo veremos hasta Apocalipsis. Satanás, entre una verdad, mete una mentira, y obviamente son verdades a medias, son mentiras, y pues no es lo que Dios quiere, nos desvía, ¿no? Otras iglesias que, aunque enseñan la verdad, pues lamentablemente no la viven. No hay evidencia de una vida transformada, no hay evidencia de haber tenido un encuentro con el Señor Todopoderoso. Solo porque hay intelecto, conocen de las Escrituras, y pues esto nos lleva a ver que son falsos maestros. Porque ¿de qué sirve tener un estudio tan profundo o una cabeza tan llena de conocimiento teológico si no hay una
décima parte de lo que es vivir o ser un hacedor de la misma palabra que enseña, ¿no? O sea, profesas algo, vívelo. Muchos dicen conocer mucho, hablan de teología, hablan de hermenéutica y también te hablan de otras ramas del estudio bíblico, te dejan con la boca abierta, presumen, las toman como sus credenciales para demostrar que son usados por Dios, pero lamentablemente al predicar y al vivir y al diluir, pues realmente no se ve que sea una enseñanza pura, sino totalmente a medias, ¿no? Y como dijo el Señor, pues obviamente también en su vida debe de reflejar frutos, porque Él dijo, por sus frutos serán conocidos, y no el fruto de saber mucho teológicamente, más bien el fruto del Espíritu Santo, el fruto de caminar en la voluntad de Dios, y esto es para todos, no para algunos. Hay que vivir la palabra, que se vea en nosotros que la palabra de Dios es transpirada por nuestros poros, que se vea que se ha vuelto ahora nuestra propia voluntad, que se vea que tuvimos un encuentro con el Dios omnipotente, porque créanme que de la misma manera que fue reprendida Jerusalén en el año 70 después de Cristo, lo será la iglesia organizada que le dé la espalda al Señor Jesucristo. O sea, por el solo hecho de ser solo un oidor, va a traer consecuencia. Nuestro texto de hoy menciona que el Señor Jesús se dirigió a la ciudad de Jerusalén. Recuerden que Él se había ido a quedar a Betania, donde se encontraba Lázaro, Marta y María, sus amigos. Había resucitado a Lázaro. Al día siguiente, pues dice que salió temprano rumbo a Jerusalén, que sintió hambre y se encontró con una higuera. Higuera, pues es un árbol que es capaz de vivir en terrenos pobres, complejos, incluso es capaz de desarrollarse en terrenos pedregosos. Así que era básico en esos tiempos en concepto de alimentación, daban frutos y podías encontrártelas en tu caminar, en los caminos donde ibas, ¿no? Y podías saciar tu hambre a través de ellos. Esta higuera pues representa simbólicamente, dijimos que al pueblo de Dios, la higuera que se encontró el Señor Jesús estaba sin frutos y esto no era normal. Ese estado en la que se encontraba con hojas no era normal. La higuera que no daba frutos estaba sin hojas y esta higuera pues no tenía frutos pero tenía hojas y esto era algo raro, ¿no? Entonces el hecho de ser una higuera con hojas y no dar frutos pues nos muestra acá que, y el Señor nos enseñó que estaban como que fingiendo y no dando frutos. Y el Señor Jesús, pues de forma dramática, usa este ejemplo para que podamos entender y maldice a la higuera. Su maldición hizo que se secara. Aquí no nos dice que inmediatamente, en el libro de Mateo sí nos dice que inmediatamente se secó, pero aquí en Marcos no nos dice que inmediatamente. Pero pues pasando a otro punto, a Dios pues obviamente no le agrada el fingimiento, o sea, no le agrada la hipocresía, aborrece la tibieza. Y Él le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, delante de sus discípulos lo mencionó. El Señor Jesús pues maldijo al árbol por su falsa apariencia externa. En este caso pues las hojas no mostraban realmente que fuera una Israel con fruto, o sea, las hojas no eran como una máscara, ¿no? Entonces vemos que el Señor maldice la apariencia, maldice el hecho de que tuviera hojas, no directamente maldice porque no tenga fruto, sino porque estaba fingiendo, pero obviamente al fingir, pues obviamente no va a dar fruto. Israel en los días del Señor Jesús tenía la apariencia externa, pero sin frutos. Entonces esta ilustración, el Señor Jesús obviamente le advierte a Israel y también nos advierte a nosotros como iglesia, pues el desagrado de parte de Dios cuando tenemos esa apariencia, que solo tenemos hojas, esa apariencia de llevar fruto, pero sin tener fruto en sí. Entonces Dios nos agrada cuando su pueblo lleva únicamente hojas, pero no fruto. En el Evangelio de Mateo, pues esto continúa con la forma dramática en que se realizó este milagro, fue un milagro destructivo. Pero estamos viendo Marcos y Marcos nos pone una pausa, sugiriendo que ellos siguieron rumbo a Jerusalén sin ver qué sucedería con la higuera inmediatamente. Y nos empieza a hablar en el versículo 15 que vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, versículo 16,
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Versículo 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y hacemos una pausa. Entonces dijimos que este evento, antes de la higuera, o sea, antes de que la higuera se secara, y antes de que apareciera la higuera, recordamos un poquito en la clase pasada, el Señor Jesús había hecho, ¿qué? Su entrada triunfal, ¿no? Llega al templo, el lugar donde se buscaba a Dios en oración, y donde se hacían los holocaustos para la Pascua. Y para que podamos entender un poquito de qué era la Pascua, o sea, recuerden que la Pascua era una representación de la liberación del pueblo de Israel. Acuérdense que Israel estaba siendo oprimida por Egipto. Entonces esta Pascua era un recordatorio de lo que Dios había hecho con su pueblo, ¿no? Entonces la Pascua se celebraba cada año. Esa liberación del pueblo de Israel se celebraba cada año. Se acostumbraba a llevar animales según la economía, pero obviamente tenían que ser animales pues los mejores, los más hermosos, los más fuertes, los que no tenían manchas, y pues de acuerdo a tu economía pues podían ser corderitos o podían ser palomas si no tenías mucho, ¿no? Tortolitas, y estos eran ofrecidos a Dios, y a Dios le gusta que pues le des lo mejor, no que lleves el animal más feíto o el que está lastimado, no, tenías que darle lo mejor, ¿no? Y él se goza de que nosotros demos lo mejor de nuestra vida a Él, ¿no? Porque muchas veces caemos en darle a Dios cosas que nos sobran, o lo peor de nosotros, muy poco tiempo a veces, o tiempo sin calidad, o nada de tiempo, ¿no? Entonces, cuando Dios vio la situación de la humanidad, Él no dio algo para nosotros, Él dio todo por nosotros, Él dio lo más valioso que era su Hijo, ¿no? Entonces, si Él dio todo como sustituto de la humanidad para sacrificio, si Él dio a su Hijo amado como un cordero sin mancha, el de más valor, el unigénito, y fue sacrificado por nosotros, recibió el castigo que nosotros deberíamos de recibir, la ira de Dios, pues no tenemos ni siquiera un poco de idea de lo que realmente Él recibió en la cruz del Calvario. Fue algo tan fuerte que nadie lo podía soportar. Y es por esto que nosotros debemos dar todo, no debemos dar realmente miserias o migajas al Señor, ¿no? Tenemos la obligación de dar nuestro tiempo, nuestra vida totalmente al Señor, porque es un privilegio que lo hagamos. Nosotros no podemos pagarle a Él por lo que hizo. No solo es, voy, doy mi ofrenda, no, me entrego a Él. O sea, nosotros nos debemos entregar como ofrenda viva. Debemos ser consagrados en olor fragante para el Señor. Dios no quiere nuestras miserias, Él no necesita de nosotros. En cambio, nosotros sí necesitamos urgentemente de su gracia. Nosotros somos los que verdaderamente estamos condenados y necesitamos ser limpiados del pecado, perdonados del pecado y recibir esa gracia inmerecida para que podamos realmente ser salvos. Él es el único que nos puede salvar, ¿no? Entonces, tenemos que entender que nosotros no podemos aportar nada bueno ahí de nosotros para que podamos ser salvos, ni podemos comprar, ni podemos hacer obras, solo a menos que el Señor derrame sobre nosotros su gracia, a menos que nosotros nos arrepintamos y vengamos a Él. Entonces, en esos tiempos, pues, se podía hacer sacrificios con animales para el perdón de pecados, pero esto no quitaba totalmente el pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz es cuando lo hizo por una sola vez y pagó todo, facturas pasadas, presentes y futuras, ¿no? Entonces, vemos que debemos ser personas entregadas, debemos ser personas que realmente den todo. ¿Por qué? Porque es triste, ¿no?, que el Señor nos haya salvado. Recuerden que el alma va a vivir eternamente, nos haya salvado de una eternidad, pero terriblemente en tormento, nos haya salvado con su muerte. Entonces vemos la entrega total del Señor y vemos que nosotros
los seres humanos que ya conocemos de Dios no podemos entregarnos totalmente, y la gente que no conoce no se quiere entregar totalmente, y muchos dicen, no, pero es que es difícil hacer esta entrega, y yo la verdad veo que hay mentira en estas palabras, porque hay personas que no tienen al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios mismo que te da el poder y te da la fortaleza y te da el empuje para poder vivir una vida santa, ¿no? Sin embargo, personas que no tienen al Espíritu, yo veo personas metidas totalmente en otros movimientos humanistas, movimientos activistas, movimientos comunistas, o sea, fielmente arraigados, fielmente sacrificados totalmente en su causa, no los ves fuera de ella, llevan una vida dominada por un gran factor que eclipsa todo otro interés, la lucha por sus movimientos. Tienen una filosofía de la vida que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Su causa por la cual pelean es su propósito definido en su vida. No se salen de ese propósito, son fieles y dan todo sin medida. Y pues si ves esto en hombres que están en estos movimientos, yo digo, ¿cómo puede ser que por Cristo no lo hagamos? Uno de estos movimientos que es el comunismo, hemos visto realmente el comunismo cómo pues ha surgido y cómo ha alcanzado a mucha gente, y vemos cómo realmente se entregan totalmente. Otra de las cosas donde vemos la entrega total de las personas es pues en el ejército de los países. O sea, una persona se mete de militar y wow, todos lo honran, y los padres se enorgullecen porque pues va a dar su vida por su nación y por su uniforme, entregan todo por una ideología política, o no sé cómo lo vean ellos, pero realmente es algo que es aplaudido, ¿no? El comunismo, el ejército es aplaudido por el mundo. Pero ¿qué sucede cuando tú entregas tu vida a Cristo? ¿Qué sucede cuando entregas todo tu ser por Cristo? Lamentablemente, la respuesta del mundo es que no es bien visto, no es aceptable ante este mundo, ante esta sociedad. De hecho, lo toman como locura, te llaman fanático, te llaman loco, te llaman sectario. Y ahí es donde sale a la luz si en verdad Cristo vale algo para nosotros. Porque decimos que lo amamos y que vale todo para nosotros, que es nuestro todo, que es nuestro tesoro. Lo hacemos y lo decimos en las alabanzas, pero en verdad lo amamos, en verdad nos damos totalmente a Él. El Señor Jesús está llamando a hombres y mujeres consagrados a Él, no a que den parte de su vida. Él no quiere migajas, Él quiere todo de ti, que respondan con una rendición total e incondicional, no condicionándolo a Él. Porque pues, a veces caemos en que, Señor, me comprometo a servirte fielmente, a dar mi vida por ti, pero pues oye, tengo estas peticiones y quiero que hagas esto por mí, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que sea incondicional. El Señor sabe qué necesitas y el Señor te lo va a dar, pero Él quiere que tú vengas y que te rindas incondicionalmente. Personas que se sujeten totalmente, que rindan su vida, su alma, su ser, su todo, y que todo esto sea por el amor sacrificial y voluntario de Cristo en la cruz del Calvario. Por ningún otro motivo. El único motivo es y debe ser Cristo. Cristo siempre. Y es de gran bendición vivir para Cristo. Es lo mejor que nos puede pasar. La palabra dice que ninguno de los que han obedecido y se han sacrificado por Cristo ha padecido alguna necesidad. Entonces, el hombre que obedece a Dios, el Señor lo toma bajo su cuidado sin que lo condiciones. El Señor lo bendice sin que lo condiciones. El Señor lo ama, lo protege, lo provee de lo necesario y siempre da de más. No merecemos recompensa alguna, le debemos todo y solo podemos agradarlo entregando todo, dando lo mejor de nosotros para su reino. Volviendo al texto, lamentablemente los líderes religiosos habían vuelto del templo un negocio. Ya no aceptaban a los animales que con esfuerzos traían de muy lejos. Si querían participar en el lavamiento de los pecados por la sangre de las palomas o corderos, tendrían a fuerza que comprar en el templo a los mercaderes. Esos mercaderes que los líderes religiosos habían hecho trato con ellos, los habían introducido, obviamente, por tener ganancias deshonestas.
Y también lo hacían con cambistas. ¿Por qué? Porque solo se aceptaba un tipo de moneda y venían con diferentes tipos de moneda. Entonces tenían que haber cambistas. Ellos habían puesto cambistas igual para su beneficio. Obviamente, unas ganancias elevadas al hacer este cambio de moneda, ¿no? Entonces, obviamente, Jesús ve esto y su celo divino viene, se enciende, brota fuertemente. Y había que hacer algo, o sea, no podías dejarlo así, porque esto era una falta de reverencia a Dios, una falta de discernimiento. ¿Por qué? Porque entorpecía realmente que las personas fueran a adorar a Dios, entorpecía la fluidez de los gentiles que venían a buscar el rostro de Dios desde lejos. Entonces el celo recorrió por sus entrañas y fue impulsado a entrar en acción, limpiando el lugar, obviamente sagrado, donde se iba a orar y a buscar de Dios. Echa fuera a todos los que vendían, a los que compraban también, los echó cambistas, todo esto, ¿no? Y muchos dicen, oye, el Señor se enojó y pecó. Y la palabra de Dios dice que airaos, pero no pequéis. El cristiano puede airarse, pero no pecar. Él sabe, el Señor sabe cómo dejar ir su enojo y nos ha enseñado para que de esta manera no le demos oportunidad al lazo del diablo. ¿Okay? No malos pensamientos, ni malas intenciones, ni venganza, ni raíces de amargura. El celo, pues obviamente te tiene que consumir, va a salir de ti, pero haces lo correcto ante Dios. No caes en pecar, pero esto es un hecho que trae un precio muy alto. Pero no pecas. ¿Cuál es el precio? Vas a recibir odio. Y es de los que no son de Cristo o los que están muy lejos de Cristo, y es totalmente hacia tu persona. Hay molestia, ira y envidia y injuria, pero esto no nos debe de preocupar, más bien nos debe ocupar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el mundo lo odió, pero dice yo he vencido al mundo. Y también dice que a nosotros nos van a perseguir, pero que Él está por nosotros. Aparte de que está con nosotros, está por nosotros. Y vemos que el Señor Jesús nunca pecó, fue el Cordero sin mancha. Y nos ha pedido que oremos por nuestros enemigos y que los bendigamos y que pongamos en Él todas nuestras cargas y nos gocemos de ser perseguidos por causa de Él. Así que esto, pues obviamente no nos debe de preocupar, sino ocupar. ¿Okay? Nos corresponde a nosotros orar, nada más. Ahora bien, esta situación aparentemente se estaba repitiendo. Sucedió algo parecido en Juan capítulo 2, versículo 3 al 22, pero fue diferente. No es la misma, ni fue en el mismo año, fue mucho antes. Recordemos que el ministerio del Señor Jesús duró 3 años y medio aproximadamente. Así que esto habrá pasó en Juan 2, más o menos podemos calcular que fue en los inicios de su ministerio terrenal, y pues obviamente cada año hay una Pascua, así que fue tal vez en la Pascua de 2 años atrás. En el caso de nuestro texto de hoy que estamos viendo en Mateo 21, fue al final de su ministerio, 3 años después. Sin embargo, el propósito fue el mismo, expulsar a los mercaderes, obviamente cómplices de los sacerdotes, que engañaban a la gente, a los visitantes, y aparte los forzaban a comprar animales aprobados por ellos para el sacrificio y cambiando las monedas a altos precios. Barclay, un escritor y orador, decía que fuera del templo un par de palomas podían costar una cantidad y que ellos lo vendían 20 veces más caro. O sea, aquí obviamente estaban abusando de la gente totalmente. O sea, la ira del Señor pues se enciende, aparte de que abusaban, pues hacer cosas en un lugar pues que es santo, que es donde vas a orar, que no deben de haber estas cosas. Así que vemos que no es correcto, ¿no? O sea, no es algo que debamos hacer. A veces participamos en cosas que no agradan a Dios y nos justificamos, creyendo que así nos escapamos tal vez de un acto grave ante Dios. Pero no debemos participar en estas cosas. Hay que recordar, hay un dicho mundano, pero que sí aplica, ¿no? Dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Así que vemos que acá el Señor se enceló, obviamente, las mesas las volteó, todos se asustaron. Más tarde, pues obviamente todo volvió las mesas a su lugar, pero el Señor Jesús pues ya no volvió a tomar cartas en el asunto. Y es triste ver este tipo de cosas en las iglesias, o sea, en las congregaciones. Ya lo pierden el enfoque realmente y hacen negocio de esas congregaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que
como iglesia y como iglesia nueva, pues tratar de esforzarnos, mejor dicho, no caer en estas cosas, ¿no? Que la obra de Dios sea realmente enfocada a lo que Él nos dijo, a alcanzar personas para que Cristo las salve, ¿no? Y obviamente, pues, es una casa de oración igual, un lugar donde se busca el rostro de Dios, y no es para ingresos, para un negocio familiar o para un club social. Hay que dejar que el Señor limpie esas obras, porque son sus obras, pertenecen a Él, y a veces la gente se las toma como si fueran sus negocios. En nuestro caso, pues estamos hablando para prevenir, no caer en esas acciones. Estamos como iglesia nueva. El Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Y estos mercaderes y cambistas operaban en los jardines del templo, que era el único lugar donde los gentiles podían entrar y orar. Así que estaban estorbando, estaban de tropiezo. La casa de oración fue convertida en un mercado, y aparte de volverse un mercado, pues el Señor dice que lo hicieron cueva de ladrones, un lugar que deshonesto. Dios no estará en esos lugares donde, a pesar de que Dios les advierte y Dios quiere purificar la obra e insiste en purificar, lamentablemente las personas lo vuelven un negocio. Solo piensan en el dinero y piensan en el enfoque, pero propio, ¿no? Egoísta, no el que debe ser, que es atraer a las almas a Cristo. El Señor siempre va a estar donde nos enfoquemos a buscar siempre el reino de Dios, su justicia, donde el enfoque sea traer a las almas para que las salve, ¿no? No nuestro enfoque debe estar en ganancias deshonestas, ni en vanagloria, ni tampoco donde solo le demos nosotros nuestra vida a medias, no, lo sobrante de tiempo, lo sobrante de atención, no, todo. Señor, habita en los corazones donde se consagra, donde nosotros somos morada, porque somos templo de Dios. Nuestro cuerpo, alma y espíritu deben ser consagrados totalmente al Señor. Ahora el Señor Jesús, obviamente a través de la palabra y el Espíritu Santo, pues está limpiando, con esta palabra está limpiando, quiere purificarnos, para que nosotros como templo y morada, obviamente sea un lugar apto para el Rey, limpio para el Señor, que es un Dios santo, santo, santo. Para que ese lugar sea agradable, que sea un lugar con olor fragante, no con telarañas, basuras, o apestando a pecado, o codicia, omisión, o envidia, no. El Señor quiere algo limpio, ¿ok? El Señor algo consagrado. El Señor estaba citando en este texto a Isaías, capítulo 56, versículo 7, donde profetizó que el templo iba a ser un lugar para que todas las naciones fueran a buscar el rostro de Dios, ¿no? Pero pues en esta actividad de compra-venta en los patios del templo, pues obviamente hacía imposible que un gentil pudiera buscar el rostro de Dios. El comercio, el bullicio, con todo esto pues no podías apartar tu mente y buscar a Dios en oración. O sea, era tanto el bullicio que no podías concentrar. Aquellos que venían de lejos a buscar la presencia de Dios, se les estaba impidiendo de esta manera. El Señor no está en contra de que se hagan negocios o trabajen en comercios, pero todo tiene un orden. El Señor es un Dios de orden. Ahora, la casa de oración no es para eso se hace en otros lugares. Venir con la idea a la congregación a vender no es de Dios. Quita totalmente el enfoque principal, todo se centra en Cristo. Y lo más importante es que el templo hoy día, que somos nosotros, obviamente, pues sea purificado por Él, porque Él es el que reina allá, Él es el que se entrona allá. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que entregarnos, consagrarnos, porque ese es nuestro culto racional, dice la palabra, o sea, nuestra máxima adoración. Y es asombroso cómo el Señor Jesús continúa sacrificando su poco tiempo, porque aquí le quedaba muy poco tiempo de vida, para seguir ayudando a los demás, porque acá dice, aquí extiende compasión por los necesitados. O sea, vemos que el Señor se le acerca, vinieron a Él ciegos, cojos, se acercaron a Él a pedir misericordia, y el Señor aún así acciona. ¿Por qué? Porque tiene compasión, y la compasión te mueve a hacer algo, y Él estaba haciendo algo por ellos. El Señor vino a dar compasión, vino a dar misericordia. Ahora, ¿ellos merecían ser sanados? No. Pero ninguno, ni tú ni yo, ni nadie merecíamos ser salvados por Cristo. Él extendió misericordia, extendió gracia. Dice que los sanó, que no solo los sanó físicamente, también los salvó. Porque ¿de qué sirve que los sanes y luego van a irse directamente al infierno?
Así que, así como ellos fueron sanados, porque antes nosotros andábamos igual muertos en nuestros delitos y pecados, pues el Señor nos amó, el amor es acción, se dio por nosotros, nos salvó, nos abrió los ojos aún sin merecerlo. Entonces, a partir de que nosotros hemos visto esto, conocemos esto y creemos esto, debemos nosotros extender gracia a todo ser humano, llevando igual las buenas nuevas por compasión, por amor, por gracia, para que esas personas, aún sean malas o muy malas, vengan al arrepentimiento y el Señor los salve. Aunque veamos una necesidad en las personas, por ejemplo, puede haber una necesidad de dinero, de comida, de ropa, de sanidad, pero debemos siempre concentrarnos en que antes de todo eso, ellos necesitan ser salvados por la gracia de Dios, que es a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues obviamente dando a conocer las Escrituras, dando a conocer el Evangelio de Cristo. Y, por ejemplo, para estos ciegos y cojos, pues no fue fácil. Todo estaba restringido por los mercaderes, los cambistas. O sea, ellos no ven, y aparte las multitudes y amontonada la gente, y no eran 10, 20, eran miles de personas que venían de todos lugares, llegaban a Jerusalén. Entonces no podían ciegos llegar al patio de los gentiles, no podían acercarse al templo, no podían ir al altar a sacrificar los animales, o sea, realmente tenían que ayudarlos, ¿no? Y cuando alguien los ayudó, el Señor los atendió, los ministró. A los marginados también, que se congregaban ahí, que los tenía marginados, también tuvo tiempo para ellos. Fue diligente y compasivo y no tuvo costo alguno. Entonces, esto hay que verlo, porque lamentablemente damos el Evangelio y queremos enfocarnos como negocio. No, para nada. Esto es gracia, no cuesta nada, y esto es lo que lo hace hermoso, que Dios extendió su gracia sin costo alguno. No lo merecemos, pero lo tenemos por su gracia. Aunque tristemente los líderes, en vez de reconocer y doblar rodillas ante el Señor por hacer esta obra tan maravillosa en estas personas, se indignaron. Y esto quiere decir que estos líderes religiosos obviamente eran falsos, porque no puede ser que al ver que alguien reciba el milagro de Dios, la salvación y la sanidad, se indigne. Porque en el cielo, cuando alguien viene a los pies de Cristo, cuando alguien es salvado por Cristo, hay alabanza a Dios en el cielo por cada alma que es salvada por Cristo. Entonces vemos aquí la hipocresía en su totalidad, sobresalía de estos líderes religiosos, aparentaban algo que no eran los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, aún estaban viendo lo maravilloso que hacía el Señor Jesús, aún escuchaban que los muchachos y los niños alababan en el templo al Señor Jesús, Hosana al Hijo de David. ¿Y cuál fue su reacción? Indignación. Y decían: ¿oís lo que estos dicen? Indignados. Y el Señor les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. O sea, su respuesta hacia las maravillas que el Señor hizo en ese tiempo y las alabanzas de los muchachos para el Mesías causó en estos religiosos envidia, indignación. Y la envidia, la hipocresía, la indignación de los líderes religiosos era muy evidente, tenían un odio muy evidente, estaban de veras, tenían raíces de amargura hacia el Señor. Esos religiosos no les molestaba ver que en el templo se llevaba a cabo robo, cueva de ladrones, robo, codicia, todo esto estaba en el templo. A ellos no les importó esto. Y sí se indignaban, sí se enfurecían y sí sentían ganas de matar por presenciar la misericordia y la gloria de Dios, Dios obrando, por ver a estos muchachos alabando y glorificando al Señor. Se indignaban. Y es triste. Y esta reacción solo puede venir de personas manipuladas por el mal, porque Satanás, cuando ve algo así como esto, se revuelca. Cuando ve que el Señor Jesús es alabado y glorificado, él se desespera, se golpea la cabeza contra la pared y se va, porque está viendo que el Señor Jesús es adorado con nuestra manera de vivir. O sea, es de cuidado, ¿no? Ver este tipo de reacciones. La envidia, la indignidad, el orgullo son cosas que no son de Dios. Entonces, el mal, cuando ve esto, se va enojado porque ya no soporta ver la adoración que damos a Dios. Ya no soporta, aparte de la palabra, no soporta que nosotros prestemos la atención, no soporta que queramos vivir la palabra, no soporta que alabemos a Dios por lo que hace en nuestras vidas.
Entonces, aquí vimos que la gloria de Dios fue vista en ese lugar, el milagro de la redención de estos ciegos y de la sanidad. Y obviamente el mal salió a flote en estos fariseos, en estos religiosos. Y así pasa cuando se ve la gloria de Dios en la obra de Dios, va a salir a flote, va a salir a la luz quiénes son los que realmente siguen al mal, los que se dejan manipular por el mal, los que no son de Dios y pertenecen al mal, y los que se han alejado y son manipulados por el mal. El Señor fue muy claro en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Les dijo a estos religiosos: su padre es el diablo, porque hacen lo que el diablo hace. Él es asesino y mentiroso. Eso se los dijo porque lo querían matar y no creían en la palabra que el Señor enseñaba. Porque el que es de Dios, ¿qué va a hacer? Va a creer lo que Dios habla y va a obedecerle. Y es muy triste ver en las iglesias pues comercios, envidias, celos, contiendas, en vez de glorificar a Dios, en vez de ser diligentes para alcanzar las almas. Nos ocupamos de estas cosas en vez de ocupar nuestra boca y nuestro tiempo en llevar el mensaje puesto a otras personas. Y esto no es algo que se ve mucho en la obra de Dios, tristemente. Muchos dicen en las iglesias, en las congregaciones, pues como han visto la vida de las personas, dicen: no, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas y solo te quieren sacar dinero. Y esto tampoco pues no es correcto, porque generalizan y no es así en todas. Porque, por ejemplo, si vemos a un policía malo, no podemos decir que la ley es mala. Tenemos que reconocer que hay policías malos y policías buenos. Y así como hay congregaciones buenas y malas, pero la palabra de Dios no tiene la culpa. Cristo no tiene la culpa. Es la palabra de Dios. Y los que ya conocen al Señor deben aferrarse para ser útiles, para arrebatar a los que no. No enfocarse en otras cosas, sino arrebatar de las garras de Satanás. Como dice en la carta de Judas, capítulo 1. Estos religiosos, aún sintiendo envidia, indignación, le dicen al Señor Jesús: ¿oyes lo que estos dicen? El Señor Jesús les responde: sí, escucho claramente lo que ellos dicen. O sea, estaba la alabanza hermosa, perfecta a los oídos del Señor, Dios mismo. O sea, el Señor estaba recibiendo esa adoración porque es Dios, y la recibía y era como un olor fragante, porque venía realmente de personas que estaban agradecidos. Estos religiosos no se enojaron, tenían rabia, y vemos que la envidia pues estaba todo lo que podía llegar al tope. Por eso vemos en el capítulo 23 de Mateo cómo el Señor le dedica a estos líderes religiosos pues un capítulo diciéndoles: guías ciegos, hipócritas, insensatos, necios, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Y les decía: ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? ¿Por qué? Porque ellos hacían lo que el diablo hace. Entonces, aunque vemos que estos hombres pues eran los eruditos, estudiosos de las Escrituras, pero no las vivían. Pero sí hacían que los demás cumplieran sus tradiciones, según ellos, las leyes de Dios, y estas eran mentiras. Aparte, mentían. Aún así, si se hubieran arrepentido estos líderes religiosos, créanme que el Señor Jesús los hubiera perdonado, porque Él tuvo paciencia con ellos. Martín Lutero se sintió muy motivado cuando analizó todo esto y se enteró que los niños la alababan, oraban. Él dijo: Dios los escucha. Y cuando Dios los escucha, ni el mismo diablo puede derrotarnos. Ahora que los niños empiezan a orar, decía Martín Lutero. Así que es muy importante que los niños los guiemos a Cristo y que con su vida adoren a Dios, guiarlos a que pongan sus ojos en Cristo. El Señor, después de ver a estos líderes religiosos con esa indignación, con esa envidia, pues le da la espalda, se aleja para ir a la ciudad de Betania, porque en esos tiempos y en esa época de la Pascua, como llegaban miles y miles de peregrinos a Jerusalén, pues obviamente no habían lugares para dormir allá, ¿no? Y Betania pues estaba cerca y él tenía dónde estar en Betania. Así que él se vuelve a Betania con Lázaro, Marta y María, ¿no? Y pues lo que estamos viendo acá, que cuando estemos en situaciones como esta, donde veamos claramente la hipocresía, la envidia, la indignación, pues debemos alejarnos, no nos debemos dejar contaminar. Pero no es
condenarlos, sino que tengamos ejemplo nosotros de amor y de integridad. No condenar, tener misericordia, orar por ellos. Tener ese celo divino, no el celo carnal, no el de chisme, malas intenciones, desprestigio, no. El celo divino de Dios que viene de una preocupación por el bienestar del pueblo, cuidando que nada surja entre Dios y ellos, que no surja algo que pueda engañar, minar o destruir la relación con Dios. Dios tiene ese celo hacia nosotros. Hay cosas que pueden interponerse entre Él y nosotros. Llamémosle ídolos, autosuficiencia, egoísmos, envidias, celos, disensiones, etc. El hombre o mujer que sigue al Señor Jesús debe tener celo divino por Cristo y no por las cosas que acabamos de mencionar, sino por las cosas del Señor, por las cosas eternas. ¿Por qué? Porque somos seguidores. Y Él dijo, el celo de tu casa me consume, en Juan 2:17. O sea, el Señor y Salvador, nuestro Señor, fue consumido por una ardiente pasión por el Padre y por los intereses del Padre. Entonces se enojó, salió a flote el celo divino. El Señor Jesús se enojaba porque en el templo, en la casa de Dios, lo que estaba sucediendo, pues era que Dios no era glorificado con lo que hacían. No era glorificado en los hogares, no era glorificado por la manera de vivir, y eso pasa hoy día. En nuestros hogares, nuestra forma de vivir, donde vayamos, Dios no es glorificado. Y el anhelo más grande del Señor Jesús era glorificar al Padre en todo lugar y en todo momento, pero Dios no es glorificado cuando andamos en la carne, cuando andamos en celos, cuando andamos en contiendas y disensiones. Así que tengamos cuidado, porque lo que sale de nuestro corazón, que no es de Dios, es lo que contamina, porque de adentro del corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la maldad, la avaricia, el engaño, el libertinaje, la calumnia, la envidia, la arrogancia, la necedad. Entonces todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Tenemos que buscar tener un corazón limpio, que se renueve la firmeza de nuestro espíritu. Y hoy el Señor nos está hablando para purificarnos, quiere limpiar nuestro ser de todo lo que nos contamina, y lo quiere hacer por un bienestar eterno, porque allá es santo. No puedes estar en esto, no vas a ir al cielo a chismear, ni a tener envidia, ni a tener libertinaje, ni avaricia, ni inmoralidad sexual, ni robo, ni homicidio, ni adulterio, ni arrogancia, ni necedad. Entonces el Señor quiere purificarnos, quiere hacerlo para un bienestar eterno, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Está en nosotros obedecer la palabra, dejarlo obrar, obedeciendo, viviendo la voluntad de Dios, consagrándonos, comprometiéndonos con Él. Y así continuamos con la higuera que fue maldecida y que se secó. Versículo 20 de Marcos 11, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, al otro día pasaron por donde estaba aquella higuera que el Señor Jesús había maldecido y que los discípulos habían sido testigos, y se sorprendieron los discípulos cuando la vieron. O sea, vieron que estaba seca. Entonces vemos uno de los pocos milagros destructivos. La maldición hizo que la higuera se secara. Perdón. En Mateo dice que fue inmediatamente, Marcos que al otro día, ¿ok? Pero el fin fue el mismo. El Señor Jesús vio en la higuera a una Israel frondosa por fuera, pero sin frutos, o sea, hueca. Esto nos debe de prevenir de no caer en ser un cristiano sin frutos. El fruto no se ve a través de las obras, no se ve a través del mucho estudio bíblico. El fruto no nos los puede dar la inteligencia, sino una regeneración. El fruto es del Espíritu Santo y te lo otorga cuando viene a morar en ti.
no puede salir naturalmente ni inteligentemente, no puede ser fingido, porque si se finge tarde o temprano, va a salir a la luz que es fingido. Este fruto es el amor, es la suma de todas las grandes virtudes cristianas: la paciencia, la bondad, la humildad, la fidelidad, la amabilidad, el dominio propio, la perseverancia, la tolerancia, la confianza en Dios, que es esa fe. En fin, todo lo que caracteriza a una buena persona es una manifestación de un corazón que ha recibido al Espíritu Santo y por consecuencia ha aprendido a amar. ¿Por qué? Porque Dios lo amó primero. El Señor Jesús enseñó que muchos vendrán a Él en el día del juicio y dirán: Señor, Señor. Y el Rey les responderá: nunca los conocí, hacedores de maldad. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una verdadera relación con el Señor Jesús. Fue fingida, solo escucharon, tal vez se llenaron del conocimiento, tal vez hablaron e hicieron señales, pero nunca hubo una verdadera relación porque fue actuado. No hubo ese encuentro verdadero, el cual trae una reacción sobrenatural, una metamorfosis, porque cuando viene la metamorfosis hay frutos, pero no hubo frutos. Los frutos no son las obras. Las buenas obras divinas se dan por el fruto del Espíritu Santo. Él mencionó que por sus frutos los conocerán. En las personas conversas es notable que son de Cristo, se ve que caminan con Dios. Pero hay que tener cuidado de no equivocarnos y pensar que por ir a la iglesia realmente somos, ¿no? Recuerden que el fruto se va a ver en todos lados, en tu hogar, no solo en la iglesia, en tu trabajo, principalmente en tu hogar. ¿Ok? Ahora, ¿de qué sirve que en la iglesia seas un hijo de Dios supuestamente, pero en tu casa seas un hijo del mal, que maltrata a su esposa, que maltrata a sus hijos, que miente, que engaña, que insulta, que no tiene temor de Dios? Es apariencia. Recuerda, a Dios no podemos engañarlo. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Hasta lo que no ha venido a tu mente, Él ya sabe qué pensarás o harás más tarde. Así que no se trata de llevar una falsa vida cristiana como estos fariseos, como estos escribas, como estos ancianos y sacerdotes del concilio, del Sanedrín. La palabra hipócrita en el griego significa que aparenta ser algo que no es, una máscara. Finge ser alguien por el papel que adoptaron, ¿ok? Finjo ser cristiano. Fingen sentimientos, fingen cualidades, contradicen con su vida lo que están fingiendo. Verdaderamente sienten y piensan y tienen un corazón, pero actuando como si fueran. Ahora bien, cabe mencionar que este era el segundo acto de poder del Señor, con un milagro destructivo. El primero fue en Gadara. Eso lo hizo cuando estaban el demonio en Decápolis, en Genezaret. El Señor Jesús libera a dos endemoniados y uno de los demonios, o sea, dijo que eran muchos y permitió al Señor que fueran a un hato de cerdos. Y entrando en ellos, pues se arrojaron al mar. ¿Okay? Acá vemos dos eventos de los cerdos y de la higuera que terminaron en destrucción. No fueron milagros destructivos dirigidos hacia personas, pero sí fueron destructivos hacia animales, y en este caso la higuera, que forma un árbol o una planta. Entonces la palabra dice que el Señor Jesús no halló nada en ella, en la higuera. Así que esta es la explicación del por qué el Señor hizo este milagro destructivo. Era y es una nación, representando a Israel, era y es una nación destinada a producir, sin embargo estaba estéril. ¿Okay? Esta va a ser una representación de lo que iba a suceder con Israel. Esencialmente la higuera pues estaba dando una falsa publicidad, no había fruto, no había fe, no había espiritualidad, aparentaban. Entonces es una imagen falsa, tenía hojas pero no frutos, como dijimos hace un rato, ¿no? Aparentaba una cosa, pero por dentro pues obviamente no había la fuente de poder de Dios que produce el fruto. El Señor Jesús no estaba maldiciendo a la higuera por no tener para comer, porque Él dijo que tenía hambre, ¿no? No fue una casualidad el encuentro con esta higuera camino a Jerusalén. Esta situación pues fue puesta para cumplir lo que se había escrito, el castigo de la persistente infidelidad de Israel. ¿Por qué? Porque pudieron haberse salvado de esta tragedia del año 70, porque el Señor hizo la visitación, lo vimos la semana pasada, vino a salvarlos, y que fue humillado, o sea, realmente fue injuriado, Él vino a humillarse a lo sumo, lo dice la palabra, ¿no? Voluntariamente,
pero pues obviamente las personas lo rechazaron, se hizo maldición por nosotros porque ellos lo rechazaron. Entonces le dieron la espalda. Por eso vemos que decían Hosana, Hosana al hijo de David, más adelante decían crucifiquen, mátenlo, las mismas personas. Entonces esta situación pues obviamente se da también para nosotros, para tener cuidado de no caer y motivarnos a hacer lo correcto. Recuerden que también en esta parte de la higuera el Señor estaba como que mostrándoles lo que iba a suceder con Israel, también los estaba como que motivando, pero también les muestra el poder de Dios a través de la fe. No solo la motivación, sino nos muestra a través de la fe, a través de la oración, que el Señor sí responde. El Señor les enseña que cuando su fe es basada en la palabra de Dios, se activa para cumplir la voluntad del Padre. O sea, no hay nada que se oponga y se haga imposible, porque pues el Señor, si es su voluntad, se va a hacer. El Señor estaba enseñándoles que para Dios pues no hay imposibles. El poder de Dios pues es inmesurable. ¿Qué significa esto? Que es imposible de medir, que es ilimitado. Y estaba siendo representado en esta higuera. Se estaba descomponiendo cada parte de ella, cada célula, cada fibra, cada tejido por dentro de la higuera, se estaba descomponiendo hasta secarse por completo, hasta las raíces, ¿no? Entonces, vemos que Dios es omnipotente y Él actúa en el escenario de lo imposible. Y sin fe no va a actuar. Y sin fe no podemos agradar a Dios. Y sin fe en Cristo, pues no podemos entrar al cielo. Así que el Señor Jesús nos está enseñando muchas cosas acá. Hay algo que suena por allá que dicen, ¿por qué si es Dios, Jesús es Dios, por qué tuvo hambre? Pues tenemos que recordar que el Señor era 100% hombre, 100% Dios, así que cuando en su humanidad tenía hambre, pues tenía que comer, tenía sueño, tenía que dormir, hasta sintió dolor, todo, o sea, tuvo hambre en ese momento, pues, en su humanidad, y pues es señal también de tener buena salud, porque tienes apetito, pues tienes buena salud. Segundo, pues tenía que enseñarnos sobre la fe que se necesita para no ser desechado del día del juicio, la fe en Cristo, ¿okay? Los discípulos fueron ellos testigos oculares, estuvieron presentes allá, vieron las señales, vieron los milagros que el Señor había hecho, y obviamente vieron la maldición de esta higuera, y estaban maravillados, y se preguntaban cómo lo hizo, cómo es que se secó la higuera. El Señor Jesús les dio la respuesta: de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. O sea, él estaba diciendo que ese milagro es el resultado de una oración hecha con fe. La fe es la clave, y también la clave es que no dudes, porque la duda es la ausencia de fe. Entonces, muy comúnmente, es casi seguro, dudamos de Dios. O sea, tendemos a hacerlo, y lo voy a demostrar con una cosa sencilla. Y lo he dicho siempre, o sea, confiamos en nuestra fe natural. Marcamos de un celular, sabemos que nos van a contestar. Agarramos la llave de un coche, lo tiramos a arrancar, sabemos que va a arrancar y nos va a llevar a donde queramos. Confiamos en muchas cosas con fe natural. Pero no confiamos en que el Señor Jesús vino a darnos salvación y que solo podemos creerlo divinamente a través de escuchar la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque cuando entra es como una espada de dos filos que parte el alma, el espíritu, penetra hasta lo más profundo, y cuando sale no regresa vacía. Y la demostración de no creer es evidente, cuando no queremos escuchar la palabra de Dios. O sea, no crees porque no quieres escuchar la palabra. Se ve, no quiero ir y voy a veces, en ocasiones, ¿no? Entonces, es importante que tengamos cuidado y creer que nosotros creemos en Dios, pero no creemos porque hay evidencia. Si creyéramos, estuviéramos motivados a participar en todo lo que la iglesia encierra. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en el libro de Hechos, cómo la iglesia primitiva participaba, se unían, porque para eso dejó el Señor a la iglesia. O sea, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Necesitamos reunirnos a orar como iglesia, a tener conocimiento de Dios, a hacer la obra junto con Él. Trabajamos junto con Dios. Entonces, la evidencia, pues, en este caso de buscar el rostro de Dios, se va a ver a través de tu fe en Cristo. O sea, aquí estaba siendo muy claro el Señor. Ahora bien, el Señor, pues, nos motiva a tener fe,
a confiar que Dios los puede escuchar a ellos también, y que todo lo que pidieran, si creían, iba a ser recibido. Sabemos la promesa de la respuesta de una oración a Dios. Entonces, aquí, por ejemplo, el Señor Jesús estaba orando y se hizo, ¿no? Es una promesa para el Señor, que estaba diciendo, mira, si ustedes lo hacen también, el Señor les va a responder. Es una promesa para todos. Entonces, debemos nosotros empezar a confiar en el Señor ciegamente. Y confiar ciegamente es como cuando un niño pues se lanza a los brazos de su padre sabiendo que el padre lo va a recibir y no lo va a dejar caer. O sea, un hijo confía ciegamente en su Señor, en su padre, perdón. Entonces aquí vemos que debemos motivarnos, ¿no? Que el Espíritu Santo nos muestra a través de su palabra y nos da esa motivación. Así que hoy pues debemos ser desafiados a través de la palabra a que busquemos esa fidelidad, seamos consagrados al Señor para mostrar esta fe en Cristo, participando en la obra del Señor. No solo seguir a Cristo es voy a la iglesia de vez en cuando y me llamo cristiano, no. Se tiene que ver, tiene que haber evidencia. ¿Okay? Entonces, no es demasiado tarde. Es importante apoyarnos siempre en la palabra para orar. Cristo murió por nosotros. Él es el único que nos puede rescatar y justificar. Solo Él nos puede regenerar ante Dios para que el día que Él regrese nos lleve junto con los demás, regenerados como su iglesia. Así que necesitamos estar pegados a Dios, así como un niño o su mamá. Cuando un niño sale con su mamá o su papá, no se despega. Meyer, un escritor y orador, decía que solo podemos creer cuando estamos en comunión con Dios. Entonces, de esta manera, ¿no? Que estemos como un niño con Dios. Que el pensamiento de Dios y su propósito pueda fluir libremente dentro de nosotros. Debemos buscarlo en oración, buscar su conocimiento. Recuerden que la fe siempre es el producto de una estructura como esta. El caminar del cristiano es un camino de fe. Es también un camino fructífero. El cristiano debe producir fruto, no solo aparentarse de cristiano, sino creer verdaderamente y hacer su voluntad. Él dijo que para dar mucho fruto se necesitaba permanecer en Él y Él en nosotros. Esto está en Juan 15, del 5 al 8. Haciendo esto, dice que Dios es glorificado. Señor Jesús, aquí vemos que utiliza una higuera como un símbolo de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, para denotar que Dios nos ha designado para dar fruto. Nos ha dado el don de la fe para creer en su poder, dijimos hace rato, inmesurable, o sea que ilimitado, que no tiene medida. Y nos ha equipado con el arma de la oración para pedir al Padre conforme a su voluntad, de acuerdo a su palabra en fe. Todo esto es para que veamos cosas mayores, para que experimentemos su poder y para glorificar su nombre. Pero dice que también nos habla el perdón. Así que la falta de fe no es el único obstáculo para una oración efectiva. El rehusarse a perdonar o el guardar amargura también estorba nuestra oración. Así que el punto también puede ser que en esta área necesitamos la fe y el perdón. Algunas veces tenemos un corazón duro que no perdona y esto es más grande que cualquier montaña. ¿Ok? Así que es un obstáculo. Él dijo, cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguno, o sea, significa que jamás debemos de poner el deber religioso o ministerio por encima de buenas relaciones con las personas. O sea, debemos realmente estar a cuentas con Dios y con los demás. Debemos poner las cosas en orden primero y luego continuar en oración. Debemos hacer lo que Pablo ordenó en Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque si vosotros, dice el Señor, no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, el corazón perdonado perdonará a otros. Si tenemos corazones duros que no perdonan, entonces se levanta la pregunta de que si alguna vez hemos recibido o apreciado el perdón de Dios que nos ofrece. El Señor dijo que tuviéramos ese perdón, que perdonemos por nuestra fe y que no dudáramos.
Y así veríamos que el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Así que empecemos de nuevo juntos, unidos, con la mirada puesta en el Señor Jesús, que es el autor y el consumador de la fe.